Buenos días, hoy vamos a explicar un concepto muy interesante y es la inyección SQL aplicada a los exámenes online. Vamos a explicar toda la estructuración y también vamos a explicar cómo pasar cualquier examen online. De esta manera, solo sirve para plataformas de Moodle. La otra estrategia la explicaré más al final del video, en donde explico cómo pasarla para Google Forms y también para Microsoft Teams. Y les recuerdo que estamos en la rifa de una consultoría completa en donde les voy a dar todos los implementos necesarios, ya sea rootkit, codificación de malware y también las metodologías necesarias para que ustedes puedan pasar todos los exámenes, ya sea de su universidad o de su colegio, de aquí en adelante hasta que parchen el problema y la vulnerabilidad de seguridad informática. Para participar en el sorteo es bastante simple. Tienen que compartir el video en 5 grupos de Facebook, mandarme la captura de pantalla y estar suscritos en mis canales de Facebook, YouTube e Instagram para poder realizar la consultoría y el sorteo completo. La consultoría solo aplica para plataformas de Google Forms, para plataformas hechas en Moodle y para otros tipos de plataformas, exceptuando la plataforma de Microsoft Teams, la cual no se ha podido vulnerar hasta el momento. Y bueno, vamos a explicar el primer concepto, que es la inyección SQL. Básicamente es una consulta que se hace en un lenguaje estructurado. Entonces, ¿qué significa SQL? Significa Structured Query Language, que en español es una estructura de secuencia de datos. Lo primero que tenemos que ver acá es que básicamente las sentencias SQL se utilizan para consultar bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Lo explicamos aquí rápidamente en Excel. Es básicamente una tabla o un espacio en blanco, el cual nos permite guardar diferentes tipos de datos. Las bases de datos tienen algo que se llama scrut. El scrut es leer, escribir, eliminar y update, o sea, actualizar. Esta es la base de SQL para empezar la inyección. Entonces la inyección se basa en aprovechar una vulnerabilidad informática que tienen las páginas en PHP y MySQL para poder realizar la consulta a la base de datos. Bueno, teniendo esto en cuenta, lo primero que tenemos que hacer es montar nuestro propio laboratorio para no incurrir en una falla o en una falta de legalidad. Les recuerdo que esto ya es una vulneración de seguridad informática, la cual tiene penalidad a nivel legal, que quiere decir que es un delito informático y depende del delito y también depende del país, esto tiene cárcel. Habiendo explicado esto, queda bajo su propio criterio el aplicar o no las técnicas que vamos a ver a continuación. La última técnica que se va a explicar al final del video, esa técnica no tiene ningún inconveniente a nivel legal, sin embargo esta sí. Ya habiendo entendido esto, entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página de Moodle y descargar los archivos que ellos nos piden. Podemos ver este tutorial de Moodle, de cómo instalar Moodle a nivel de local. Por favor, véanlo. Cuando tengan esta plataforma ya lista, entonces sí ya podemos continuar con lo que es el SQL. Lo primero que tenemos que analizar al haber instalado la página de Moodle es mirar la estructuración de las bases de datos. ¿Por qué? Porque necesitamos el nombre de la tabla, necesitamos el nombre de la base de datos y también necesitamos un parche que nos permita saltarnos el ingreso de seguridad que tiene MySQL para poder realizar el scrut, o sea, para poder leer, actualizar, escribir o eliminar. Ya habiendo entendido esto, PHP tiene un problema en su formulario. Básicamente podemos escribir una estructura de lenguaje directamente en el navegador. La técnica anterior, como ustedes vieron, se basaba en inspeccionar el código. En este caso vamos a hacer la misma inspección, sin embargo vamos a realizar una pequeña modificación en donde vamos a agregar una nueva línea de sentencia de código para que desde el navegador podamos consultar y podamos hacerle una actualización a nuestra clasificación del examen. Ya viendo completado esta acción, lo segundo que tenemos que hacer es mirar cómo se configura y cómo se maneja una sentencia de lenguaje. La primera sentencia es para consultar un dato que está aquí y tenemos el ejemplo en pantalla.
y la segunda es para realizar un update a dicho dato. Entonces vamos a utilizar estas dos secuencias de código y las vamos a aplicar en la página web que aloje nuestro examen y lo vamos a aplicar. Después de aplicado esto, lo más seguro es que les va a decir que no se puede realizar la consulta. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, falta algo muy importante y es el parche para vulnerar MySQL y PHP. Lastimosamente, si en el momento que yo comparta el algoritmo, me pueden simplemente denunciar y se vuelve un delito, así que les voy a compartir el video de cómo se puede parchar y de cómo parchar este tipo de accesos directos a la base de datos. Ya después de que tengamos este conocimiento de cómo haberlo parchado, pues ya tenemos simplemente el acceso directo a la base de datos. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacerle el update a dicha base de datos. Ya como tenemos acá nuestra línea de código, lo podemos hacer directamente desde la plataforma. Recordemos que nosotros ya tenemos el acceso, el usuario y la contraseña para poder acceder a la base de datos, y como ya tenemos nuestro laboratorio en donde tenemos instalado Moodle, ya sabemos exactamente cuáles son las bases de datos y cuáles son los nombres de dichas bases de datos para así mismo poder buscar la información. Entonces miremos esta página que tenemos aquí en PHP y MySQL para mirar la estructuración de la base de datos a nivel de ejemplo para que ustedes lo puedan realmente aplicar. Y bueno, viendo aquí la base de datos completa, nos damos de cuenta que en este espacio de MySQL nos permite ingresar la sentencia de lenguaje SQL. Por eso les decía que aquí es importante saber los nombres de las bases de datos para saber exactamente qué consulta podemos hacer y también cómo podemos realizar ese update. Lo podemos hacer de manera externa por formulario, sin embargo hay plugins que les permiten a ellos reyectar toda la información que venga a nivel externo, entonces de esta manera no se podría. Sin embargo, como ya tenemos parchado el usuario o la contraseña, pues ya tenemos acceso directo a las bases de datos de nuestra universidad. Ya habiendo terminado esto, simplemente las sentencias de lenguaje que les había explicado al principio del video, estas las vamos a poner exactamente en este espacio y le vamos a dar consultar. Porque primero la consulta para verificar que sí jalamos los datos que son, y también para medir, para mirar y saber exactamente cuál base de datos vamos a modificar y qué dato exactamente vamos a modificar. Después de esto le tiene que aparecer un check en verde en donde la ejecución se hizo correctamente, y de esta manera ya tenemos completamente los datos modificados directamente a la página que estemos vulnerando. Les recuerdo que esto tiene un factor legal el cual lo vuelve un acto delictivo. En pocas palabras, esto tiene cárcel, y si no lo hacen bien, pues simplemente los pueden denunciar y los pueden no solamente sacar de la universidad o del estudio, sino que si son mayores de edad, esto ya tiene una acción penal, la cual tiene condena. Y ya que tenemos esto listo, simplemente inclusive podemos realizar cualquier tipo de update solamente en la plataforma de Moodle, porque para Google Forms y para Microsoft Teams es distinto. Para Google sí se puede, pero es un proceso mucho más extenso, se requiere ya de capacidades avanzadas en términos de hacking y de programación, y para Microsoft Teams también. Pero les voy a explicar una estrategia que me sirvió mucho y que les va a servir a ustedes. La estrategia es simple. Tenemos aquí el examen, ¿listo? La base de esta estrategia es que no vamos a enviar ninguna respuesta del examen. ¿Por qué? Porque después vamos a quitar el acceso al internet, lo vamos a desconectar la computadora del internet como lo estamos explicando a continuación, y vamos a mandar esto como una prueba al profesor de que se nos cayó el internet, de que no pudimos responder el examen. Sin embargo, al examen ya le hicimos una copia completa, como vemos aquí. Estamos copiando todas las preguntas del examen a un Word para posteriormente consultarla en Google y tener todas las respuestas para poder realizar el examen. Entonces copiamos una por una y después tenemos nuestro Word con todas las preguntas, las cuales vamos a consultar en el navegador para encontrar la respuesta. Luego de haber hecho toda la investigación y ahora que ya tenemos todas las respuestas resueltas, ahora sí vamos a poder realizar el examen nuevamente
porque como les dije al principio, se les cayó el internet y no pudieron responder el examen. Entonces el profesor lo que le hace es una habilitación a un segundo examen de la misma manera. Así que ya tienen tiempo y pueden consultar exactamente cuáles son las preguntas que le están haciendo en el examen, no importa de la plataforma que sea, y de esta manera poder obtener las respuestas y asimismo poder cuantificar su calificación. Les recuerdo que si su promedio es de 3.5, su calificación debe ser semejante a ese valor, porque si ustedes tienen un porcentaje o una probabilidad de 2.5, pues simplemente si se ponen 5 sería algo irreal y los profesores se van a dar de cuenta. Esta es la estrategia bastante simple, se basa en negociación. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, por favor inténtelo, sirve demasiado y de esta manera yo pude pasar muchos exámenes que me hicieron a nivel virtual de una manera 100% efectiva y sin necesidad de cometer un delito o un acto delictivo. Muchas gracias por los 1000 suscriptores, estaremos subiendo muchos más videos en donde podemos aprender del hacking para solventar algunas cosas de nuestras vidas y asimismo aprender de seguridad informática. Les recuerdo, por favor suscríbanse al canal, me serviría de mucha ayuda para seguir subiendo estos videos, y también síganme en Facebook y en Instagram, en donde estaré actualizando el contenido de primera mano. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días.